El programa número 87 de Distrito 15, el programa del Colegio de Psicólogos. 87, ¿eh? 87. ¡Qué jóvenes! Bueno, dependería cómo lo quieras mirar, pero bueno, ahora le podemos preguntar a quienes nos visitan si somos un programa joven Ahí o está, no, ¿no? ahí está bueno. Sí. Me gustó. ¿Quiénes nos están visitando? Bien, bueno, hoy nos visita de la Comisión de Psicogerontología las licenciadas Estela Vivanco y Patricia Lang, ¿sí? Patricia ya la conocemos, viene casi todas las semanas. Sí, pero bueno, la reservamos la silla. Pero siempre tiene algo nuevo para decir. Así que sí, viene representando bueno. Otro espacio, sí. ¿no? Así que Sí, bueno, sí, es sí. Así importante. que, bueno, bienvenidas. Bienvenidas a ambas. ¿Y somos bueno, jóvenes o no somos jóvenes? Sí, es 87. A ver, ¿Quién cómo dice vamos? 87? No, vamos por los 100 este año igual. Bueno, Ahí va. bien. Bueno, chicas, cuéntenos cómo comenzó esto de la Comisión de Psicogerontología y por qué. En realidad, como antecedentes de la comisión empieza a surgir hace cerca de 6 años. Primero se empieza a gestar con cursos de psicogeriatría, de psicogerontología, perdón. Se empiezan a hacer cursos de psicogerontología. En ese momento, digamos así, fue como el ingreso de la temática al colegio. En otro momento, y hace unos años atrás, yo había propuesto algo similar en relación al tema de las demencias, pero que no era como el momento. Y ahora, cosa de más o menos 6 años, se presentó la propuesta de un curso. En ese momento estaba la comisión científica, que la coordinaba Adriana Soto, y es muy lindo porque ella siempre recuerda, digamos, esos primeros momentos en donde se presentaba la propuesta, es seguir como todo el trabajo a ver si tenía curso, y después había inscriptos para hacer actividades en psicogerontología. Era como todo empezar como a sondear el terreno. Así que estos fueron los primeros, los antecedentes, digamos, de la comisión, y después del mismo grupo de alumnos surge la propuesta de que por qué no hacemos la comisión. Entonces, en ese momento, entre otros, estaban María José Elvira, Mirta Alonso, Alicia Brusa, Fernanda Davis, que después siguieron, de alguna manera, fueron como parte de la cocina de la comisión, y después estuvieron un tiempo, y hoy sigue Alicia Brusa y Mirta Alonso, digamos que son como parte de Pilares, digamos. Pilares, y que bueno, y es importante, digamos, porque marcan una continuidad, y la comisión ha ido como haciendo como yo lo pienso como un crecimiento, digamos, en este tiempo. Han pasado como otras personas que también fueron importantes para el crecimiento, de irse consolidando como comisión y como grupo. Y hoy tenemos un grupo muy lindo, bueno, con Estela Banco, que se incorporó el año pasado, y además se ha incorporado como Estela personas con mucha formación, digamos. Y esto también como que fortalece la idea original, que es mostrar la importancia que es tener formación en gerontología para quienes trabajamos en el área. Bueno, una de las preguntas era ¿por qué es importante la psicogerontología hoy? Principio, porque se vive más. La edad promedio es de 77, creo. Se vive más, aparece una población bueno, con otros requerimientos, con otras necesidades, y podemos tener una población sana y podemos tener también una población enferma dentro de ese grupo etario. Así que, bueno, y con el tiempo va a ser cada vez más la necesidad de atender a estas personas, ¿no? Y de dedicarse a estas personas. Pues es fundamental en psicogerontología el equipo interdisciplinario. Y también pensaba si la psicogerontología como práctica, como tal, también va a estar ajustada a trabajar con gente cada vez de mayor edad, me preguntaba, ¿no? Si
el hecho de que, digamos, se prolongue la vida, de pronto los que trabajan con adultos, y vamos a decir, no sé, trabajar con un adulto, supongamos que es hasta 60 y pico de años, de pronto ahora trabajar con adultos va a ser hasta los 80, y entonces la psicogerontología va a empezar a trabajar con... Y ahí hay algunas variaciones, porque primero, retomando esto que vos decías, ¿por qué psicogerontología además? ¿Y por qué es tan importante además formarse? Uno de los ejes de la comisión es trabajar y concientizar en la importancia de la formación específica en la temática. A nadie se le ocurriría atender niños por el solo hecho de estar en contacto con chicos o tener hijos, digamos. Claro. Y sobre todo, digamos, si bien hay mucha gente que diría no, pero digamos yo atiendo y la verdad que uno como familiar y desde el otro lado, digamos, buscamos profesionales que además tengan una capacitación específica, digamos, o sea, nos pasa a todos. Yo llevo a mis hijos al pediatra, no quiero que lo atienda un clínico que esté canchero con los chicos, claro, o que tenga empatía con los chicos. Quiero que además de tener empatía esté formado, especializado en el área, que lo pueda ver integralmente, que no se le escapen aspectos y que además tenga empatía con él, con mis hijos y conmigo, digamos. Claro. Esto también pasa en gerontología, digamos. En este sentido hay como denominadores comunes con otras poblaciones, en el sentido de que tener que trabajar con los hijos y con la familia. Y esto que vos decías en relación a las edades, sí, seguramente, digamos, sin duda la expectativa de vida va creciendo y se van recibiendo gente, tanto desde la salud de la enfermedad, con edades más avanzadas. Pero también también se atiende gente más joven pensando desde lo gerontológico, porque justamente, por empezar, no por tener 65 años requiere un abordaje gerontológico, y ni por tener 40 no lo requiere, digamos. Esto tiene que ver con la visión integral de la temática y de lo que le esté pasando. Pero además, pensamos el envejecimiento como un continuo. Entonces, podría alguien de 50 años plantear de que, bueno, cómo poder empezar a planificar cómo quiere envejecer, pero además desde una perspectiva no necesariamente específica desde lo emocional y de la expectativa desde el proyecto de vida, sino empezar a pensarlo integralmente en relación a otros aspectos que hacen a la funcionalidad, al desarrollo de su personalidad, a la estructura de la casa, a las relaciones familiares, ambientales, físicas también. Entonces, hoy en día ya no se piensa, o sea, el paradigma que rige se llama el paradigma de ciclo vital. Entonces se incorpora el envejecimiento como una etapa más, no es que empieza a partir de los 65 años. Se pone 65 años porque en algún punto hay que hacer un corte y sobre todo en relación a la edad jubilatoria, que también está como ahí en el mundo, es otro tema que genera como mucho polémica por la cuestión porque la verdad es un problema para el mundo la mayor sobrevida, justamente porque implica mayor cantidad de personas sin capacidad de producción y una población que produce menos. No que produce menos personas, porque digamos hay menos nacimientos. La población mundial está creciendo, no porque haya más nacimientos, sino porque hay menos nacimientos y más gente que vive en edad jubilatoria, posjubilación. Entonces, esto en el mundo se está planteando. Y hay algo muy interesante que en este sentido se está pensando,
se habla de economía de la vejez, en donde sí se piensa en términos económicos, pero es interesante también pensarlo desde nuestro lugar, que se dice que en realidad, como lo pensamos cronológicamente, el mundo está envejeciendo porque como lo pensamos hoy en términos como clásicos, hay más viejos. Pero cada vez llegan mejor, entonces, y si pensamos como vejez, la cercanía de la muerte hoy podrían ser cerca de los 80, 90 años. Entonces, ahí hay una franja menor que entre 65 y 75. Entonces, los que tienen como una visión más desde la economía dicen, bueno, en realidad no está envejeciendo, está rejuveneciendo, tenemos más población joven, porque hoy hay una población más jovial entre 65 y 75 años y ya no podemos ubicar necesariamente como viejos y sobre todo desde lo pasivo, sino que pueden seguir produciendo. Entonces, esto a mí me resulta interesante desde una perspectiva también desde un envejecimiento activo. Sí. Sí, me parece por lo que ustedes están contando, es que en esto, más allá de las edades, es importante lo que sería la evaluación del uno a uno, digamos, de cada persona, cuál es la situación en la que está, cuál es el contexto, ¿no? ¿Entendí bien? Sí, sí, por eso uno dice, bueno, vejez, pero hay vejeces, o sea, porque cada ser humano envejece de una determinada manera. Uno puede hablar en términos generales, pero es uno a uno, ¿no? Cada uno envejece de una determinada manera. Y esto que vos decías, ¿no? Que es cierto, es una población todavía bastante activa, que hace cosas y sigue descubriendo cosas, ¿no? Descubriendo en el sentido de, bueno, nunca hizo manualidades, se pone a hacer manualidades, se pone a hacer gimnasia. Bueno, basta con ir a un centro, digamos, de jubilado y ver la cantidad de actividades, ¿no? Que tienen. Y algunos las descubren a esa edad, o empiezan a tejer, o dibujan. Así que bueno, la vida es un constante desarrollo, ¿no? Claro, o sea que esto de la jubilación, especial todo, no sería jubilarse de la vida, sino en tal caso cambiar de actividades, sería, ¿no? Claro, Claro, eso sería lo más sano, ¿no? Que le puede pasar a una persona, cambiar de actividad, relajarse por un lado, disfrutar de otra manera del tiempo y hacer cosas, por ahí hacer cosas que uno las tenía pendientes. Pero bueno, también está esto de que la jubilación no a todos les afecta de una manera, a todos una manera distinta, quiero decir. Muchas personas que vivieron siempre trabajando y haciendo lo mismo, y puede ser que la padezcan más la jubilación, ¿no? Cuando hicieron siempre lo mismo. Por eso siempre trabajaron. Es tan importante planificar cómo se quiere vivir. Claro. Por eso esto de poder empezar antes. Claro. Poder empezar antes, y además el concepto de envejecimiento como tal, nosotros lo tomamos y fue como la sociedad lo hizo parte, pero se toma puntualmente de la biología en cuanto al envejecimiento celular. Pero entonces ahí sí hablamos concretamente de envejecimiento, y la verdad que con la edad hay un envejecimiento y hay un declive que es parte de la evolución del ser humano, en más o en menos, depende de las particularidades de cada uno, pero hay un declive que es normal y hay un envejecimiento celular. Del organismo. A diferencia desde la perspectiva psicológica y social, digamos, esa definición no es igual. Digamos, justamente con la evolución podemos tener también una mayor madurez, otra perspectiva, digamos, hay una evolución del ser humano. Digamos, lamentablemente, digamos, esta definición biológica de envejecimiento ha arrasado un poco en lo social y a veces lleva como a una estigmatización, y esto es también otra diferencia desde lo psicogerontológico, ¿no? El poder ver otros aspectos que no tienen que ver
con la biología y a la vez incluirlo. Sí, inclusive se ha hablado de envejecimiento de la personalidad. En todo caso, bueno, uno va como redistribuyendo y haciendo, ¿no? Una cosa más acorde, digamos, a esta etapa de la vida. Pero se ha hablado de envejecimiento de la personalidad. Lo que decir, lo biológico es como que arrastra lo psicológico, ¿no? Y en realidad no, la personalidad no. Sí, la idea, todo. quizás se daría un poco la sensación que en una sociedad como la nuestra, de la imagen y bueno, y del exitismo y de la ocupación, como que el envejecimiento ha tenido un poco de mala prensa, ¿no? Digamos, como que ya no tiene esta cosa del anciano valorado por sus conocimientos o por su contención, sino como alguien que quizás estorba un poco, ¿no? Entonces por ahí me parece que todo lo que se está planteando de que desde la psicología se comience a dar, cuenta de todo esto y bueno, que comience por ahí a trabajar, probablemente, hagan, porque las que trabajan en esto son ellas, es, realmente un bien a la sociedad, ¿no? Sí, tenemos mucho por hacer y para trabajar en este sentido y desde una perspectiva psicogerontológica, estamos como desde la comisión cada vez más comprometidos y por suerte cada vez se están acercando más matriculados a trabajar con nosotros y en esto tenemos la próxima jornada. Sí, ahora después de un ratito nos vas a contar sobre la jornada, ¿no? Porque... Sí, esperá Patricia, esperá sí, que te queremos preguntar algunas cosas más. No, yo también pensaba en si tiene que haber también como una renovación de la mirada de la gente, de los niños y de los jóvenes también hacia los adultos, ¿no? Y te escuchaba y me acordé de una situación que tuve esta semana con un niño en la escuela donde trabajo, donde, bueno, en un ámbito de apoyo escolar estábamos trabajando sobre las divisiones y hoy por hoy se trabaja con la división, un sistema francés, ¿no? Por aproximación. Y a mí me lo habían enseñado de otra manera, ¿no? No me acuerdo cuál era. Y entonces esta chiquita, que estaría en 4º grado, me dice, no, porque a mí mi mamá me enseñó de esta otra manera, como era de la manera vieja, me dice, como te la enseñaron a vos, me dice. Entonces, me causó mucha gracia, ¿no? Yo le decía, me estás diciendo viejo a mí, ¿no? Y la percepción que esta chica de 4º año tenía sobre mí, que tengo 39 años, y yo había aprendido un sistema como viejo, ¿no? Sobre algo. Entonces también pensaba por ahí en la importancia también de trabajar sobre las nuevas generaciones, el concepto también de envejecimiento, de vejez. Sí, es que el paradigma del ciclo vital justamente tiene que ver con esto, con marcar un continuo y desde que también se empiecen a resignificar los valores en relación al envejecimiento desde el inicio. Digamos, esto fue creo el año pasado y el anteaño, las veces que nos visitaron de alguna manera, el objetivo era cuando hicimos en aquel momento la exposición abuelo-nieto de fotos, de imagen de la relación vincular y demás. Bueno, en la medida en que también los niños vayan viendo modelos identificatorios positivos en relación al envejecimiento, es una forma de ir como resignificando también el ciclo vital. Yo creo que acá también hay un punto en donde para trabajar con los niños y con los adultos mayores también, porque hay como una necesidad de ir cambiando conceptos en todo sentido. Digamos, la idea de vejez y de achaques y de enfermedad y demás culturalmente nos atraviesa a todos, aún en los que estamos trabajando en esto, digamos. Y sí. No, perdón, estaba pensando, no. Por ahí la idea sería cambiar esto que te decía esta chiquita, ¿no? Como que eso es viejo. Y en realidad es como, no es viejo. En todo caso, yo te estoy contando una historia. Esto es historia, ¿no? Porque también uno llega a decir que viajó en tranvía. O en trolebús, ¿viste? Y eso no, pero está bien, es algo que ya no está, porque aparte todo el avance de la tecnología, ¿no? Sí. Que la gente joven o los chicos lo manejan de una manera que uno no lo maneja tampoco, ¿no? Uno, bueno, se defiende bastante.
Pero sería como poder revertir eso, ¿no? En lugar de lo viejo no existe. Por ahí tiene que ver con los significados que se atribuye a ser viejo. La verdad que en psicogerontología, en gerontología, en geriatría se habla de viejos. Entonces, fuera del ambiente a veces esto causa un cierto impacto. Pero en realidad lo que buscamos es poder resignificar el concepto y que se pueda atribuir. Sí, la verdad que si pensamos viejo como deterioro, bueno, no son sinónimos, pero si pensamos como viejo, como muchos años, y bueno, la verdad que Belgrano también sería viejo, digamos, por eso. En esa época, pero digamos, Freud, pero hoy digo, contar la historia de ese lugar, bueno, si es por lo que pasó, lo cual no significa que porque haya pasado o porque tenga muchos años tenga cualidades negativas. Claro. O sea, habría que tratar de cambiar un sentido más optimista en esto de la vejez. Porque nos termina jugando en contra. Claro. Sí, sin la necesidad de... Porque a veces hay, no sé, está esta idea de, bueno, yo quiero llegar a ser viejo pero joven, ¿no? Y por ahí uno puede llegar a ser un adulto mayor, jovial, sin necesariamente obligarse uno a tener que ser joven, ¿no? Sí. Como por ahí, como distinguir. Sí, hay algo que por ahí que es una característica de la juventud, es la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones con mayor plasticidad. Y esto en el adulto mayor es lo que le da la edad funcional, ¿no? O sea, puede tener 75 años, pero tal vez en algunas situaciones y en algunos lugares puede tener 90 y en otras puede tener 40. La misma persona, o sea, la misma persona puede tener muchas edades funcionales en distintas situaciones, que tiene que ver con la capacidad de adaptación. A lo mejor puede manejarse muy bien con la tecnología, aunque tenga 75, y por ahí no puede viajar en colectivo. Entonces, en algunas situaciones tendrá una edad menor funcionalmente y para otras tendrá una edad, o la edad que tiene, o una edad mayor. Digamos, la edad funcional tiene que ver justamente cómo se adapta a las distintas situaciones. Qué interesante, Patricia, porque lo que estás diciendo en algún punto es que no hay una edad única para una persona, digamos, como que de acuerdo a los aspectos se podría ir pensando que bueno, que tenemos muchas edades, Mariano, y teniendo muchas edades tenemos un horario que hay que cortarlo, ¿verdad? Tenemos un horario. Y bueno, ¿qué te parece si vamos al corte? Vamos a un corte, vamos. Bueno, aquí en el segundo bloque con la Comisión de Psicogerontología. Bueno, estuvimos charlando durante todo el intervalo, ¿eh? Así es. Así que estamos aprendiendo muchas cosas. Bueno, cuéntenos cómo es esto de la jornada, cuándo va a ser, qué temas. La jornada es el 6 de octubre, de 14 a 18 horas, y hasta el 30 de este mes se reciben trabajos. El objetivo la temática es presentación de experiencias, y el objetivo es justamente convocar, en un primer momento los integrantes de la comisión iban a presentar, o sea, son todos profesionales con experiencia y que están trabajando con adultos mayores, entonces nos pareció que era un buen momento, digamos, para poder contar también al resto de los matriculados y a los invitados, digamos, lo que estamos haciendo cada uno de los integrantes de la comisión y por qué también no solo desde nuestro trabajo diario, que lo llevamos después a lo teórico y viceversa, creemos que es tan importante la gerontología y el trabajo. Y después lo hemos abierto a matriculados y a otros profesionales que están trabajando en la disciplina. Y la verdad que estamos recibiendo trabajos muy interesantes. Hay uno que es de Alicia Brusa, que es una de las integrantes de la comisión, que es un trabajo muy interesante, que es de su primer paciente, adulto mayor, en donde ella además está como muy lindo
escrito, ¿no? Porque realmente uno lo lee o lo escucha y se representa, y es muy interesante porque ella dice, esto es lo que yo hice desde la intuición hace muchos años, y es como yo trabajé con esta persona hace muchos años, y lo describe, y es como realmente con lo que nos encontramos desde la psicología con un paciente que va a consultar. Y por otro lado, muchas veces en los inicios trabajamos desde la intuición, desde lo que nos parece que es lo mejor, y el paciente responde. Pasados los años, esto hace muchos años de este paciente, o sea, le puede dar un sustento teórico y un fundamento a por qué funcionó aquello que funcionó y que es. Entonces es muy interesante porque es algo, digamos, que nos pasa, digamos, y que se ve, digamos, como profesionales. Esto nos pasa muchas veces, trabajamos con otros recursos que funcionan, pero hoy ella podría dar una explicación desde otro lugar, digamos, por qué esto funcionó. Y creemos que esto es muy representativo, digamos, de lo que nos pasa como psicólogos y lo que nosotros sentimos desde que tenemos por hacer y por qué es tan importante. Y con este caso clínico que ella va a presentar se refleja muy claro. Después, bueno, hay otros trabajos, vienen otras personas de afuera del colegio. Hay una médica geriatra, otra matriculada que también va a presentar, personas de afuera, que esto también es algo con lo que nos vamos encontrando y es muy interesante, porque incluso otras personas fuera del ámbito de lo que es la territorialidad de nuestro colegio, se han acercado mostrando interés en presentar. Así que, bueno, Estela también tiene su trabajo. Sí, no, para él la idea de las jornadas es un poco desde qué distintos lugares, ¿no? Se puede abordar a un viejo, y bueno, es interesante porque está lo privado, pero también está lo institucional, y dentro de lo institucional también hay otras cuestiones. O sea, un poco la idea es transmitir eso, ¿no? Para que se vea que hay todo un abanico de posibilidades que deben tenerse en cuenta, ¿no? Y Estela, ¿vos qué vas a presentar? ¿Nos querés adelantar un poquito? ¿Si se puede? Sí. Bueno, hace muchos años es todo un trabajo que se hizo con el personal de enfermería en una institución de larga estadía, de crónicos, ¿no? Ajá. Que bueno, surge, digamos, primero como una necesidad del grupo por cuestiones que pasaban dentro del grupo, pero poco a poco fue, digamos, virando, porque era un pabellón, una unidad cerrada de pacientes dementes. Y poco a poco fue virando al tema de la sexualidad, ¿no? De la sexualidad de los pacientes, qué le pasaba a las enfermeras con eso. Bueno, eso como tantas cosas, ¿no? Bien. ¿No? Bueno, Buen anzuelo. sí. Buena introducción. Sí, viste, bueno, pensaba, bueno, cuántos prejuicios por ahí hay respecto a todo, pero puntualmente respecto a la vejez. Ustedes estaban diciendo en algún punto, se me ocurría pensar de cómo es un poco la investigación en psicología, ¿no? Que muchas veces se comienza a hacer cosas por intuición y después se comienza a sistematizar, que es un poco lo que estabas diciendo de la colega que va a presentar el trabajo. Pero se me ocurría preguntarles cuáles son las especificidades de esto de la psicogerontología, ¿no? Digamos, porque es diferente a otras áreas de la clínica psicológica, ¿no? Sí, fundamentalmente porque por empezar, es interdisciplinario. Siempre la perspectiva es interdisciplinario. Se esté trabajando concretamente, digamos, con otros profesionales o no, digamos, desde la mirada es interdisciplinaria, en la medida en que se deben tener en cuenta, digamos, los factores médicos, psicológicos, emocionales, funcionales, ambientales, económicos, que hacen a lo que le pasa a este adulto mayor aquí y ahora. Y a partir de ahí, digamos, desde lo psicológico tenemos
como muchas puntas para tomar, pero fundamentalmente poder hacer una evaluación aquí y ahora de qué es lo que le está pasando desde todas estas variables en forma conjunta. Digamos, no podemos tomar absolutamente lo psicológico en forma aislada. Hay muchas cuestiones clínicas, como una infección urinaria, por ejemplo, que puede generar alteración en el estado de ánimo, o cuestiones anímicas que pueden generar alteraciones clínicas, también cuestiones ambientales que pueden generar alteraciones psicológicas y clínicas, por ejemplo, el cambio de una mudanza o una persona que vive en su casa y los hijos por X razón deciden que en vez de un fin de semana en la casa de alguno de ellos, en vez de 2 días, se quede 4 días. Estos cambios que para a veces al adulto, además de ser prácticos, en el caso cuando se tiene que hacer cargo del cuidado de alguno de los padres, por ejemplo, además de ser práctico, les parece como no gran cambio, para el adulto mayor es un cambio muy significativo y un alto nivel de estrés. A veces no son cuestiones que son tan evidentes para el adulto porque no tienen sus posibilidades de que un día más o un día menos vaya a afectar de una manera importante al viejo. Sin embargo, puede generar una descompensación hasta de un requerimiento de internación. ¿Esto por qué sería? ¿Porque hay menos plasticidad en el adulto a adaptarse a nuevas situaciones, en el adulto mayor, o esto también va el 1 a 1? Claro, esto es lo interesante, ¿no? Sí. Sí, a veces uno se sorprende la capacidad de adaptación que tienen, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando se rompen las redes de contención social y es una persona que necesita cuidado las 24 horas, entonces termina por ahí una internación crónica y es impresionante ver cómo se terminan adaptando, ¿no? Que uno desde otro lugar lo ve como terrible, ¿no? Porque no es tu casa, son otros los horarios, dependes de otros, de cosas que te imponen, ¿no? El horario de comida, desayuno, almuerzo, cena. Pero es impresionante cómo se adaptan y cómo terminan llamando su casa, ¿no? Uh-huh. Y en relación a esto de a qué puede deberse estos cambios en cuanto a una descompensación clínica, por ejemplo, a partir de una mudanza o a partir de estar en vez de 2 días en la casa de uno de los hijos, estar 3 días, de por sí a veces sí, tiene que ver con el 1 a 1 fundamentalmente para ver qué significa para este adulto mayor esto y por sobre todo, digamos, el grado de compromiso y de protagonismo. A nadie le gusta, digamos que a nadie le gusta y al viejo tampoco, diría que menos, que decidan por él. Entonces, a veces esto se da por supuesto, que el otro va a estar mejor en la casa, entonces se decide que en vez de volverte hoy a tu casa, te volvés mañana. Entonces, de alguna forma, personas además con una personalidad que tratan de conservar su autonomía y su independencia, sienten que se la está desvitalizando, cuando en realidad hay un esfuerzo por seguir siendo quienes son, a pesar del declive propio de la edad. Digamos que a eso pueden adaptarse, a lo que muchas veces se revelan de una forma no más encubierta, tiene que ver con estos cambios en donde quedan afuera de la capacidad de decisión. Uh-huh. Entonces, podría ser que a lo mejor, la verdad es que por cuestiones operativas y que no pueda estar solo, tenga que quedarse en la casa de un hijo en vez de 2 días, 3 días. Claro. Pero acá quedó afuera de las posibilidades de elección o de posibilidad de poder pensar en forma conjunta otra alternativa. Y esto, la posibilidad de poder hacer esto, de
de poder incluirlo en esta decisión, es interesante porque no solo lo ubica a él en un lugar distinto, sino que ubica a la familia también en otro lugar, en la posibilidad de que puede pensar que el padre también puede decidir y puede pensar y puede ser parte, o sea, resignifica también el lugar del adulto mayor, no solamente desde un lugar de dependencia y deterioro. Entonces volvemos a esto de la representación y resignificación. Sí, perdón. No, pensaba que precisamente la gente vieja lo que más le teme es a la dependencia y al sufrimiento, ¿no? Claro. No tanto en relación a la muerte, que lo ven como algo por ahí más natural, ¿no? Pero sí mucho temor a la dependencia y que precisamente se enlaza con lo que vos decís. O sea, hay muchos viejos de 90 años que viven solos y por ahí la familia intenta ponerle a alguna persona para que lo supervise o le haga la comida y se resisten. Por otro lado tenemos la otra cara, no se trata de que no tengan a alguien aunque no quieran, porque si no estaríamos abandonando, digamos. El punto es cómo, y sí, hay cuestiones ambientales que desestabilizan una cuestión clínica o cuestiones emocionales, como son la pérdida del trabajo de un hijo. Digamos, esto genera en el adulto mayor también una preocupación, diciendo, bueno, mi hijo está mal y quiero poder ayudarlo estos cambios, digamos, para el adulto mayor son significativos y creo que esto además y lo manifiesta con todos los recursos que tiene desde una perspectiva holística, digamos, desde el modelo integrativo, teórico integrativo, se dice, digamos, que se procesa la información, lo que sucede, digamos, no solo desde lo mental, sino también desde encarnado en el cuerpo de alguna forma, ¿no? Digamos, y a veces la forma de explicar o de transmitir lo que pasa, no solamente desde lo verbal o desde lo cognitivo, sino también desde lo físico. Y bueno, y en esto se ve, la semana pasada una médica clínica a raíz de un cambio así de una señora que llega que genera la internación porque temblaba y no podían parar de que tiemble, no, o sea, le hacían estudios y demás y no podía como mejorar el cuadro general. Y lo que había pasado tenía que ver con esto, de que ya había habido esto de que en vez de que se quede el fin de semana en su casa, estaba no solo el fin de semana, sino 4 días en la casa de una de las hijas. Hacía como un mes atrás había sucedido algo similar, los hijos consultaron y si bien trabajamos en esto, no llegaron a tener total la familia a poder tomar conciencia de cómo esto afecta a la madre. Y la médica clínica me decía, pero puede ser que sea para tanto, que un cambio afecte tanto. Y sí, la verdad que sí. O sea, pareciera que por lo que ustedes dicen hay que darle participación al anciano o al adulto mayor en las decisiones, aunque las decisiones terminen siendo las mismas. Aunque las decisiones, o sea, hay veces que si dice, acá esto es importante porque hay a veces que hay situaciones en donde el adulto mayor dice, no, yo no quiero a nadie, pero la verdad que no puede no tener a alguien que lo ayude. Entonces habrá que buscar la forma, a ver por qué no quiere, por empezar. A los fines de comprender qué está diciendo y cuál es su fantasía en relación a que se introduzca a una persona. Digamos, como para despejar todo esto y hablar de que, bueno, la verdad que la necesita. Claro. O sea, si es que no puede aceptar el deterioro, si es que tiene temor a ser anulado, si es temor a ser invadido en su casa, claro, ser invadido, fantasías de robo, digamos, o cuestiones puntualmente de personalidad de no poner en evidencia que necesita. Claro. Ahora, ustedes lo que están comentando son
ancianos que tienen un entorno familiar. ¿No? ¿Qué pasa o qué hacemos como sociedad con el tema de los ancianos que están solos, que no hay un entorno? ¿Qué puede hacer la sociedad frente a esto? ¿No? Esto es lo interesante de la interdisciplina. La verdad que el aislamiento y la soledad es una temática de la soledad, de la vejez, y que hay un alto porcentaje. Lo que se suele trabajar cuando realmente no hay recursos, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en el hospital, trabajándolo desde la interdisciplina, es la asistente social. Se empiezan a activar como otros recursos. Hay que ver si es dependiente o independiente, porque si es de por sí independiente, se pueden activar recursos en relación a otras redes como talleres de memoria, centros de jubilados y demás. Si es dependiente, también habrá que buscar qué otras posibilidades hay, ya sea de institucionalización. Acá se podría pensar como posibilidad de redes, centros de día o vecinos, digamos, acá vuelve la importancia de la interdisciplina, porque hay un momento en desde nuestra área estamos limitados, digamos, para ver, bueno, tratemos de investigar otras cosas. Una señora el otro día me decía que terminó el secundario, pensando en la interdisciplina también, ¿no? Que terminó el secundario y que no sabe por qué no le quieren dar el título. La verdad que no sabemos, pero sí, digamos, acá con la asistente social es para investigar, y tiene que ver esto con lo gerontológico, porque es una forma de preservar, en el caso de que, bueno, haya terminado y que esto es un derecho que tiene que ver justamente con los derechos de todas las personas, pero acá, hablando de adultos mayores, digamos, en forma interdisciplinaria poder trabajar, digamos, que pueda acceder al título. Esto que vos decías, ¿no? Que, claro, cuando un viejo se interna o lo internan, ¿no? Por una urgencia, dentro de un hospital hay como más posibilidades, digamos, de resolver su situación o de encauzar, ¿no? su vida. Pues también hay geriátricos que son públicos, ¿no? El problema es cuando están solos y no hay nadie, ¿no? Pues también puede haber vecinos, siempre hay alguno que socorre, ¿no? Pero bueno, a esos, ¿cómo se llega? Es difícil, ¿no? Sí. Pensarlo. Uno podría pensar, bueno, si no hay ninguna red de contención, bueno, un vecino o alguien puede mandarlo a un hospital o llegar a la guardia de un hospital, que es, digamos, es un contexto donde se puede encontrar una Sí. salida, ¿no? Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con aspectos sociales, que ya involucra a, digamos, todas las poblaciones vulnerables, digamos, ¿no? En cuanto a la accesibilidad, en cuanto a las posibilidades económicas. La verdad que es, de todas formas, digamos, con todos los recursos y empoderamiento en el que estamos trabajando, de todas formas es una población vulnerable por factores físicos, sociales, económicos, digamos. Y en esto hay situaciones en donde es difícil que puedan vivir como desearíamos. Además que algo clínico, el impacto que tiene en un viejo no es lo mismo que en un joven. Por ejemplo, vos decías de una infección urinaria. En un joven, bueno, con antibióticos, viste, es en 48 horas, pero en un viejo puede hacer verdaderos cuadros confusionales, con excitación psicomotriz. O sea, es distinto el impacto, ¿no? Y cuesta más, digamos, cómo remontar, ¿no? Una cosita que yo quería decir, ¿no? Que así como nos estamos, digamos, enfrentando cada vez más a más vida, ¿no? Más años de vida, también nos estamos enfrentando con que, bueno, esas personas de edad que hoy fácilmente se llega a los 100, hay muchas personas que llegan a los 100, muchas veces viven con familiares, por lo general son hijas, y que nos vamos a encontrar, y ya nos estamos encontrando con que esas personas que viven con el viejo son viejas también. Y por ahí no están en condiciones, digamos, o es mucho, ¿no? Para cuidar.
Claro, como personas cuidadores, 70 y 80 claro, cuidar a ya un- están comprometidos también en la Totalmente. misma línea vital. Bueno, eso también es tener una mirada gerontológica, no solo apuntar al viejo, sino a la persona que está con el viejo, ¿no? Que lo cuida y cómo es ese cuidado, cuántas horas está, si está siempre, si tiene ayuda, si no tiene ayuda. Así que esta es otra de las partes del abanico, ¿no? Que yo decía, Bueno. se abre. Parece interdisciplinario y muy amplio y bueno, Sí. y parece Muy que se está haciendo mucho, pero Es hay mucho, muy amplio, pero hay muy mucho por amplio. hacer todavía. Sí. ¿Quieren recordarnos antes de, bueno, de terminar cuál es el día de la jornada y dónde tienen que mandar los trabajos? La jornada es el 6 de octubre, de 14 a 18 horas, En San Isidro. en San Isidro, en el colegio, en sede central, y los trabajos hasta el 30 de agosto es a psicogerontología@cpci.org.ar. Bien. Trataremos de acompañarla. Sí, sí, sí. Yo me quedé con muchas preguntas, así que me parece que vamos a tener que invitarlas de nuevo. Seguramente, Estaremos. después de la jornada que viene. Bueno, será entonces hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.